Cuando son las 9 de la noche con 4 minutos y 35 segundos, como todos los lunes, yo saludo por acá a mi queridísima Mariana Benítez, porque hoy es lunes de Mariana. El tema de hoy, la marcha del orgullo LGBTIQ+. ¿Cómo estás, Mariana? Muy buenas noches. Querida Yuri, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Como siempre, encantadísima de entrar en el lunes de Mariana contigo. Y bueno, pues el sábado se celebró este día que mundialmente es conmemorado, este Día Internacional del Orgullo LGBTTIQ más y otras variantes. Y es un día muy importante, es un día que, bueno, en México, pero no solo en México, en muchas partes del mundo se celebra con marchas, con caravanas y bueno, esta vez no fue la excepción en nuestro país, Yuri. Creo que estuviste por ahí. Yo no tuve la oportunidad de hacerlo, no estaba además en la Ciudad de México y en Oaxaca, bueno, pues tuve otro tipo de otras actividades, pero bueno, sé que estuvo muy bueno. Y bueno, recordemos que esta marcha tiene su origen. La más numerosa en toda la historia de las manifestaciones LGBT aquí en México. Así es, se veía, es decir, no solo por las cifras que se manejaron, más de 250,000 asistentes, sino que también, pues, de mucho colorido, cada vez más organizados, cada vez más contingentes, cada vez ves que además mucha más gente que no forma parte necesariamente de la comunidad, se une, ¿no? Se une, ves familias enteras en esas marchas, y lo cual da gusto porque de eso se trata este tipo de marchas, de algo que empezó, digamos, conmemorando estos disturbios en un bar neoyorquino llamado Stonewall, allá en Nueva York, en 1969, que inició precisamente pues contra un sistema que perseguía a los homosexuales en ese momento con el beneplácito del gobierno, y que realmente se convirtió en un catalizador del movimiento moderno pro derechos LGBTI más en Estados Unidos y en todo el mundo. Entonces, realmente, aun cuando hay otras fechas importantes, por ejemplo, el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, o el Día de la Conciencia para la Comunidad Intersexual, o el Día de la Memoria Transexual, etcétera, realmente esta fecha se ha llamado el Día del Orgullo, y esta noción del orgullo reside en que, bueno, pues ninguna persona debe avergonzarse de lo que es, sea cual sea su sexo biológico, su orientación sexoafectiva, su identidad sexual o su rol de género, ¿no? Entonces, pues da gusto ver las imágenes. Por supuesto que falta mucho, mucho para que realmente México se pueda decir un país en donde priva la inclusión y la tolerancia y el respeto a la diversidad sexual, pero me parece que hemos ido caminando en esa ruta de no solo de tolerar, no solo de respetar, sino también de inclusive de apoyar la lucha por los derechos de esta comunidad. Eso no pasa en todos los países, Yuri. Por ejemplo, en Rusia leía yo que, por ejemplo, está prohibida esta celebración de las marchas del orgullo desde 2006, y que hubo una decisión que se adoptó en el 2012 por el Tribunal Municipal de Moscú, y estará prohibida en los próximos 100 años. Entonces, realmente hay países donde no es fácil, donde va a costar mucho trabajo el ir avanzando en esta agenda de derechos y en esta reivindicación y en esta posibilidad de trabajar en la reivindicación y de ser activista y de hacer marchas y de generar esa visibilización de la agenda pendiente a favor de la inclusión. Pero bueno, yo sí me da mucho gusto celebrar que en México hubo esta marcha en varios puntos del país. En Oaxaca también hubo una marcha, pero bueno, la más nutrida definitivamente fue la marcha en la Ciudad de México, que ya se viene haciendo por 44 ocasiones. Esta fue la número 44, hubo más de 140 carros alegóricos y bueno, realmente lo importante fue, por un lado,
pues está este posicionamiento que se hizo ahí en el Ángel, de un pliego petitorio que se presentó ante la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que por cierto supe que pues hay un grupo numeroso también la abucheó o le manifestó, digamos, su desacuerdo, que llegó tarde. Me parece que esa fue la razón. Pero bueno, importante la exigencia de justicia, Yuri, la educación sexual sin prejuicios, algo en lo que, híjole, todavía tenemos, es una asignatura pendiente muy grande. Todavía hay muchas escuelas que se rehúyen a tratar la educación sexual a temprana edad, o ciertos temas los sacan de la agenda, ¿no? Y por supuesto, pues orientar presupuestos específicos para esta comunidad. En el caso, por ejemplo, de las mujeres de la diversidad sexual, pues se han solicitado vivienda digna, salud integral, reconocimiento de su trabajo en condiciones seguras, educación integral nuevamente sin prejuicios, acceso a la justicia, el libre desarrollo de la personalidad y, por supuesto, legislación en materia de adopción lesbo-maternal, etcétera, ¿no? Entonces, hay una agenda, hay temas que todavía persisten. Se anunció, por ejemplo, en el Senado algo bien importante, algo que ha trabajado mucho senadoras como Pati Mercado, el eliminar o el restringir estas terapias de conversión, que han sido, bueno, pues sumamente controvertidas, pero me parece que sería muy importante que el Senado se pronuncie y pronto sobre este tema, que, bueno, pues trata a la diversidad sexual como si fuera una enfermedad, ¿no? Y entonces, bueno, te curas porque vas al médico, te curas tu homosexualidad porque vas al médico. Entonces, bueno, ese es otro tema que hay que hablar, pero ciertamente es una propuesta pendiente de dictaminarse en el Senado, y hay un compromiso, lo dijeron varios senadores, entre ellos Pati Mercado. Y yo quisiera tratar las cifras. ¿Cómo vamos en las cifras? Aprovechando este entorno del orgullo, de la diversidad, pues las cifras son muy reveladoras, Yuri, y es importante para quienes somos tomadores de decisiones, pero también para la propia sociedad. Hay una encuesta importantísima sobre discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género que desde el 2018, bueno, en 2018 se realizó, y se trata de un proyecto conjunto entre CONAPRED y la CNDH para conocer justamente las condiciones de discriminación estructural y de violencia que enfrentan las personas con orientaciones sexuales o identidades de género, se le ha llamado no normativas, ¿no? Y, por ejemplo, te paso unos datos reveladores. 9 de cada 10 personas menores de 18 años deben ocultar estos atributos en sus ámbitos escolares, familiares y vecinales por temor a represalias. 9 de cada 10 personas menores de 18 años. Además, alrededor del 75% de las personas que se consultaron han tenido que inhibir su expresión sexogenérica por temor a las violencias. Es grave, o sea, son graves estas cifras, y eso que estamos hablando de un país que pareciera al menos tolerar y ser mucho más respetuoso e incluyente, y que ha venido trabajando desde hace años también en una legislación que justamente genere condiciones de inclusión, ¿no? No estamos hablando de Rusia, que es el ejemplo que puse, ¿no? Donde pues, la intolerancia es gravísima, ¿sí? Y bueno, por ejemplo, a pesar de que la mayoría de las personas identificaron su orientación sexual e identidad de género en edades tempranas, alrededor, por ejemplo, de 8 de cada 10 personas lo hicieron antes de la juventud, se observan aquí algunas diferencias en esta encuesta respecto a la etapa en que se presenta con mayor frecuencia el proceso de reconocimiento. Mientras que la orientación sexual ocurre durante la adolescencia, en el casi 40% de los casos, el momento más relevante para el reconocimiento de la identidad de género es la infancia. ¿Esto qué implica? Que los primeros ámbitos de socialización de la niñez, como son el hogar y la escuela, son determinantes para construir espacios de aceptación y de apoyo. Y es donde muchas veces falla más, ¿no? O sea, es decir, hay mayor
miedo, hay mayor cerrazón, hay tabús, hay como una barrera para hablar de esos temas en casa o en las escuelas. Y es justamente lo que se necesita, que en esos espacios más íntimos, más de cercanía y para construir espacios de confianza, en ese sentido, pues son los lugares donde normalmente vemos como que más barreras, ¿no? Sobre la reacción que distintas personas tuvieron al saber sobre la orientación sexual e identidad de género de quienes participaron en esta encuesta, pues una de cada 4 personas reportó rechazo por parte de su padre y madre, que es lo que te estoy diciendo, ¿no? Una de cada 4 personas. Y ahí te vas, está interesantísimo este estudio. Interesantísimo. Alrededor, por ejemplo, 8 de cada 10 personas que reconocieron su orientación sexual e identidad de género antes o durante la adolescencia reportaron haber atestiguado, digamos, situaciones de burla contra otras personas por su propia orientación sexual. Y 6 de cada 10 declararon haber experimentado comentarios ofensivos y negativos sobre su propia orientación sexual. ¿Qué pasa? En las escuelas es lo primero que empezamos a ver, ¿no? Pues burlas, que si eres gay o si eres, y con otras palabras, ¿no? Y hay desde ese momento, el más cercano, el más inmediato en la infancia, en la adolescencia, pues claramente se muestra un rechazo a las personas con orientación sexual no normativa, ¿no? Y bueno, pues lo peor es que una de 4 personas, de estas personas reportó haber sido víctima, ahí sí ya, de agresiones físicas en su vecindario y una de cada 4 en la escuela. Entonces, no somos todavía un estado, un país realmente respetuoso, incluyente. Nos falta un largo camino. Y sirvan estas cifras y esta conversación que se pueda dar en distintos espacios, pues para visibilizarlo, que justamente es lo que se pide. Pero más allá de la alegría, de los colores que vemos en las marchas del orgullo, de esto me parece de lo que hay que hablar, de lo que todavía nos falta hacer y lograr como país y como sociedad para realmente llamarnos una sociedad inclusiva y una sociedad que garantiza los derechos de esta comunidad. Así que, pues aquí dejaría mi comentario, Yuri. Necesitaríamos más tiempo para hablar de las incidencias delictivas que se han registrado, pero definitivamente, pues sí, el país ha mostrado una condición de violencia todavía, crímenes de odio inclusive contra integrantes de esta comunidad LGBTI+. Qué paradójico, ¿no? Porque mientras unos celebran el amor en todas sus presentaciones, los otros nada más están encontrando en el odio la forma de combatir pues, el amor que están expresando los demás. Me parece terrible y lo menos poético que hay en el mundo, ¿no? No, y sobre todo preocupante, porque, o sea, el hablar de crímenes de odio contra esta comunidad, pues es terrible, es decir, habla de que estamos realmente mal. Bueno, ¿qué esperar de estos crímenes y más todo lo que el diario lees en las noticias y estamos comentando, ¿no? Es decir, nos falta mucho, se muestra pues esta situación de cómo se ha roto el tejido social y pues parte de esto es cómo una sociedad lastima, puede cometer este tipo de crímenes de violencias contra integrantes de esta comunidad. Te agradezco mucho, mi queridísima Mariana Benítez. Te espero para acá el próximo lunes. Te mando, mientras tanto, un beso enorme. Gracias. Igualmente, querida Yuri, una